Dios bendiga a cada uno de ustedes. A abrir en esta tarde la Biblia en el capítulo 14 del libro de San Juan. Vamos aquí en esta ocasión a hablar algo muy importante que puede ser muy edificativo para sus vidas. Quiero hablar acerca de lo que significa o lo que es la obediencia, porque es algo muy importante. Y en este capítulo 14, versículo 19 hasta el final de este capítulo vemos algo muy importante que Jesús habló con sus discípulos. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Vean ustedes la despedida de Jesús y cómo estaba preparando a sus discípulos para ese momento. Empero vosotros me veréis. Esto es precioso. El mundo no me verá, pero ustedes me van a ver, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es impresionante esto, aquel es el que me ama. A esta enseñanza yo le he puesto: si hay obediencia, amas a Dios. Si no obedeces, no amas a Dios. Por eso es importante mirar esto que es básico, necesario para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento espiritual. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dice: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando entre vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Nuevamente, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amareis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas él no tiene nada conmigo, no tiene nada en mí. Pero para que conozcáis el mundo, que amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Así que levantaos y vámonos de aquí. Muy bien, quiero hablar en esta ocasión y vamos a ver en esta preciosa tarde de qué forma, tan gloriosa estamos los cristianos unidos de una forma tan profunda, tan amalgamados. Y esto es algo que se convierte en algo muy vital para nuestra vida espiritual, porque así es como Cristo describió a su iglesia, una iglesia que está unida, que está entrañablemente unida al cuerpo de Cristo. Y eso es precisamente lo que vemos que Cristo describió a la iglesia
como una unión a su cuerpo. Y Cristo dijo que nosotros de una forma mística, de una forma sobrenatural y de una forma misteriosa, nosotros nos unimos a ese cuerpo y hasta nos dijo que éramos miembros de su cuerpo, de su carne y de qué más, y de sus huesos. Lo que Jesús está aquí hablando es precisamente de esa unión tan profunda que existe entre Dios y sus hijos. Está hablando de la forma tan profunda en la que nosotros, cuando creímos en Jesús, nos unimos al cuerpo de Jesús de una forma especial, de una forma gloriosa, mística, inexplicable, pero que aquellos que se meten dentro de ese ambiente espiritual lo pueden descubrir. Yo espero que cada uno de ustedes ya a estas alturas lo hayan descubierto con el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Y esto nos muestra y nos enseña que el cristianismo no es la unión hacia una religión o la unión a una religión, ni tampoco es la unión a una organización, sino que aquí se trata no simplemente de participar de ceremonias y de ritos, sino que el cristianismo es una unión, una relación personal con Cristo, una relación viva, una relación dinámica, personalizada, y tú puedes estar unido quizás con X o con cualquier tipo de religión en particular, pero sin estar unido al cuerpo de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender esto. El hecho de estar unido a X religión y de participar de ella sin estar necesariamente unido al cuerpo de Cristo. Y aquí es donde precisamente nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender esto. Ahora, ¿quién es un cristiano? Probablemente sea la palabra, la pregunta que muchas veces pasa por nuestras mentes y viene a nuestras vidas, pero ¿quién es un cristiano? El cristiano es una persona que se ha identificado plenamente con Jesucristo. Por eso se llama cristiano, que significa como Cristo. Y es precisamente lo que hace el conocimiento del Evangelio, nos une a Dios. Y Jesús estaba hablando de una unión personal, de una unión profunda con Él, a través de la práctica, de la obediencia y del conocimiento de Dios. No existe ningún otro método para poder nosotros tener esa comunión profunda con Dios. Es muy sencillo, sin obediencia a la palabra que has conocido, sin la obediencia a la palabra de Dios, no amas a Dios. Y todos nosotros estamos aquí porque estamos tratando por todos los medios de aprender a amarle, porque para poder amar a Dios hay que aprenderle, y la única guía que nosotros tenemos para aprender a amar a Dios es el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde está el secreto para poder aprender a amar a Dios y a conocerle mejor. Entonces el cristiano es una persona que se ha identificado plenamente con Cristo de tal manera que ha llegado a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y es esa unión tan inseparable, tan profunda, que Cristo dijo: estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Síganme con mucho cuidado, porque a lo mejor siempre lo ha leído de una forma que parece que lo van correteando sin entender lo que está diciendo Jesús. Yo estoy con vosotros de vez en cuando, cuando vienen a la iglesia,
No, está hablando de una unión profunda con Él, está hablando de una relación y de una unión inseparable que cada cristiano tiene que aprender a desarrollar todos los días de su vida. Hasta el fin del mundo voy a estar aquí con ustedes. Y esta unión se proyecta o tiene proyección hasta el reino de los cielos. Por eso hemos estado cada vez aprendiendo a relacionarnos más y más con Él, porque donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Ven ustedes la proyección eterna que tiene esta comunión que tenemos con Dios. Primero dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta que se les acabe el tiempo en que van a estar, en el mundo. Yo estoy con ustedes hasta ese momento. Pero sin embargo nos dice que Él está preparando un lugar para vosotros, una proyección eterna, para que donde yo estoy, ustedes también la pasen conmigo. O sea, cuando se vayan de aquí de la tierra, está diciendo Jesús, quiero que se vayan seguros. Gloria a Dios. Es importante. Vemos esta unión que está proyectada hasta la entrada en el reino de los cielos. Y donde yo estoy, siempre voy a estar con ustedes. Y somos tan inseparables, óigame bien, que nuestra vida, nuestra justificación y nuestra santificación están unidas con Jesús. Esto es lo que la vida cristiana es desde el momento en que una persona se arrepiente. Desde el momento en que alguien se entrega a Cristo y se une a su cuerpo, desde ese momento la Biblia le llama Santo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pertenece a la familia de Cristo, al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia que Él está preparando para sacarla de esta tierra. Y no es cuando muere que se va a convertir en santo. Y luego, después de que se muere, hacen una investigación los hombres a ver si califica para ser santo. Es todo lo contrario, es antibíblico. La Biblia no enseña eso. Vamos a ver qué fue lo que hizo mientras estuvo en la vida, a ver qué milagros hizo, a ver qué fue lo qué historial tiene para poder canonizarlo y para poder llamarlo santo. Eso la Biblia no le enseña. Jesús dijo que nosotros somos santificados por la palabra que estamos recibiendo y estamos dentro de un proceso espiritual que ahora entendemos que desde que le conocimos comenzó el proceso de santificación. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Jesús está hablando que lo que nosotros necesitamos es aprender y a practicar la santidad. Porque dijo que sin santidad nadie lo va a poder mirar. Nadie va a poder a Cristo. Usted no va a poder ver a Dios sin santidad, si no santifica su vida. ¿Qué es santidad? No significa que seas bueno, no significa que hayas hecho muchas obras buenas para poder ganarte la santidad, para poder determinar que eres santo, sino que es la palabra griega agios y significa separado, apartado para el servicio de Dios. Fíjense lo que significa santidad o ser santo. Qué bueno que nos dicen hermanos separados, tienen razón, ¿verdad? Cuando Cristo entró a nuestras vidas, nos apartó. Vean ustedes la importancia de esto. ¿Qué hizo Cristo cuando entró a nuestras vidas? Nos apartó. Nos apartó de este mundo de tinieblas, dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Gracias, Señor. Por eso es que vemos entonces que tiene sentido la palabra del griego agios.
separado, apartado para el servicio de Dios. Dice que nos libró de la potestad de las tinieblas. Escúchenlo muy bien en esta tarde. Nos libró de la potestad de las tinieblas, del griego que significa traer cerca o rescatar. Es lo que significa. Fíjese bien esta palabra. Nos trasladó a un reino con Cristo por medio de la redención de nuestros pecados por su sangre. Y nos escogió, dice el apóstol, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vea usted lo que la Biblia enseña. Dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y significa que nos trasladó, nos movió y puso una división entre la luz y las tinieblas. Entre Satanás y Cristo. Antes vivíamos en las tinieblas y éramos hijos de desobediencia, dice el apóstol, como los demás. Pero Cristo nos saca de ese lugar, Cristo nos arrebata de ese reino y rompe las cadenas y nos coloca en el reino admirable de luz, en el que ahora nos estamos desarrollando. Los hijos de Dios. Nos estamos desarrollando dentro de ese ambiente, dentro de ese reino. Aquí vemos entonces que realmente existe esa separación. Cuando Cristo nos saca, nos arrebata, rompe las cadenas que teníamos, nos coloca en ese reino admirable y comienza una nueva etapa en nuestra vida. Estas verdades son indispensables para cada uno de nosotros. Porque, tenemos perfectamente que percibir lo que es el cristianismo, y ahora se le llama cristianismo a todo. Hasta hay un dicho muy popular: todos somos hijos de Dios. ¿Quién te dijo eso? Todos somos creación de Dios, pero dice la Biblia que no todos son sus hijos. No es simplemente profesar ser cristiano, creer intelectualmente en Cristo, no. Vemos aquí en el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 19 y en el versículo 20, donde dice Cristo: un poco y el mundo no me verá más. Óigame bien, el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Porque yo vivo y vosotros, ustedes también van a vivir. En aquel día entonces ustedes van a entender este misterio. O sea, vemos la inseparabilidad con Cristo. Esa inseparabilidad, cuando se usa en el Antiguo Testamento la palabra conocer, y se usan dos palabras del griego para entender la palabra conocer. Fíjese bien, entonces conocerán lo que dijo Jesús. Y de esta palabra conocer se usan dos palabras del griego, y una es ginosko y la otra es etinosko. Y las dos son completamente, o diferencian en gran manera de esta forma. Cuando yo digo que conozco, ¿a quién le diré? Si yo le digo a usted que yo conozco a la reina de Inglaterra, ¿qué estoy diciendo? Que la conozco por televisión, que la he visto en reportajes, en el periódico, no sé, en cualquier lugar. Y puedo describir eso como conocimiento, pero es un conocimiento ¿qué? Superficial. Pero cuando yo digo, yo vivo con la reina de Inglaterra, aunque sí tengo a mi reina por aquí, no más que no es de Inglaterra, es de México. Pero cuando yo digo
conocimiento que tengo, que yo vivo con ella, que me relaciono con ella, ¿creen ustedes que tenga más conocimiento que lo que dije anteriormente? Claro, por supuesto que sí. Porque estoy hablando de un conocimiento de alguien que veo, de alguien que conozco, como lo es alguien, como lo es el esposo y la esposa que conviven las 24 horas del día juntos. El primero es el conocimiento superficial. Óigame bien, es un conocimiento superficial. El otro es un conocimiento experimental. O sea, el conocimiento experimental es la palabra que les mencionaba antes del griego, que significa tener una comunión profunda con esa persona, no superficial. Y cuando Cristo dijo, me conocerán, significa que será superficialmente ese conocimiento. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Ahora todo el mundo dice conocer a Cristo. Si usted le pregunta a cualquier persona, oh, sí, yo sé quién es Cristo. O sea, cualquier persona, cualquiera, hasta el ateo cuando dice, ha pronunciado la palabra Cristo. Hasta los ateos la han pronunciado. Pero verdaderamente tener un conocimiento profundo con Dios, eso muy pocos lo han logrado. Muy pocos han podido tener este conocimiento que es tan importante para el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Cuando Cristo dice me conocerán, no significa superficialmente, sino que ahora todo el mundo, aunque diga conocer a Cristo, nosotros no, porque el conocimiento de la Biblia, esta te lleva a una dimensión interpersonal con Él. Sígame con mucho cuidado en esta preciosa tarde, en la que tú sabes que Él vive. Y Cristo dice, en aquel día me conocerán, no solamente pues sé quién es Cristo, sé quién es Jesús, sé que murió en la cruz del Calvario, sé que fue muerto y crucificado, sino que está usando la palabra etinosco, que significa el conocimiento experimental, no el conocimiento superficial. Y a través de la comunión con Él es cuando nosotros comenzamos a desarrollar este conocimiento, y no como el mundo superficialmente. Porque tú puedes decir, yo conozco a Cristo, pero Él no te conoce a ti. ¿Me escuchó bien? Uy, cuídense. Y Cristo lo dijo. ¿Qué dijo Cristo? En aquel día, dijo Jesús, muchos van a venir y me van a decir, Señor, hice esto, hizo el otro, hice aquello, levanté muertos, levanté paralíticos, tumbé congregaciones enteras. Y dijo Jesús, apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. ¿Usted conoce a la reina de Inglaterra? Sí, pero ella no lo conoce a usted. ¿Están entendiendo el mensaje? Es importantísimo esto. Jesús dijo, óigame bien, no os conozco. Pero ¿por qué muchos le dirán, como dice Mateo 7:23, nunca los conocí? ¿Por qué les va a decir Cristo eso? A muchos. Nunca los conocí. ¿Dice o no dice Mateo 7:23 eso?
¿Por qué? A muchos les va a decir, no te conocí, Señor, pero hicimos milagros, sanidades, y Cristo dijo, yo conozco, óigame bien, a mis ovejas. Y ellas, dígalo, ellas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, me oyen hablar, oyen mi voz, me reconocen inmediatamente cuando me oyen hablar. Eso quiere decir que sí existe realmente una relación interpersonal con Jesucristo. Y hoy se va a ir usted pensando si existe esa relación interpersonal con Él. Hoy es un día en que usted va a tener que ponerse a pensar si realmente existe esa relación personal con Jesucristo, si cada vez que usted oye su voz, la reconoce. No sé si usted al oír la voz reconozca quién está hablando y conozca quién es Él. Dice en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Escuche usted, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Se lo vuelvo a repetir, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El fundamento de Dios está firme, y el que tiene este sello, óigame bien, con este sello conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios sabe que tú eres de Él, y Él conoce quiénes son suyos. Porque los que son suyos oyen su voz y le siguen inmediatamente, sin dudarlo, sin pensarlo, inmediatamente comienzan a seguir. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre. Entonces notamos algo muy importante para poder entender a aquellos que siguen a Dios, que conocen su voz y que le siguen cuando les habla. Vamos a ver aquí tres cosas importantes en este versículo 21. Se los acabo de leer, ¿verdad? Número 1, vemos tres palabras claves y vamos a observarlas detenidamente. Tienen tiempo, ¿verdad? Todos tranquilos. Es un día especial hoy para estar aquí. El que tiene mis mandamientos, número 1, el que tiene, número 1, mis mandamientos es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, número 1, y número 2, y los guarda, número 3, es el que me ama. Entonces, tiene, guarda y ama. Si observamos, estas tres palabras están relacionadas con tres áreas en la vida del hombre. Y esto es importante para cada uno de vosotros. Estas tres áreas de la vida del hombre que tienen que ver con la ansiedad, la preocupación, que perturban y atormentan nuestra alma mientras estamos en este mundo. Las tres áreas de ansiedad del ser humano son el miedo, la ansiedad y la culpa. Y en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 21, nos está revelando el secreto para vencer
la ansiedad, para vencer el miedo y para vencer la culpa. Número 1, para poder librarnos de esas tres cosas que son muy tormentosas en la vida del hombre. Número 1, el conocimiento de la verdad. Escúcheme muy bien. El conocimiento de la verdad hace a un lado el temor. Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice: hijo mío, sígame muy bien, guarda mis mandamientos en tu corazón y serán, óigame bien, descanso. ¿Qué es lo que produce en la vida del hombre? Guardar la palabra de Dios, creer en Dios y comenzar a practicar la palabra que estás escuchando y oyendo. Te trae descanso para tu alma y se te aumentará paz y será medicina para tu cuerpo. Medicina de la buena, no de la que destruye el cuerpo. Trae entonces a la vida del hombre estas cosas: guardar los mandamientos de Dios, tener convicción que es una ordenanza que viene de Dios, que viene de parte de Él, y te hace entrar en tu corazón, y cuando está en tu corazón, comienzas a practicar esa ordenanza, ese mandamiento que Dios te está dando. Porque el problema es que, óigame bien, esto es importante y se los quiero decir con mucho amor y para que ustedes crezcan en el Espíritu y para que ustedes sirvan a Dios con todo su corazón. El problema es que ustedes reciben y saben lo que quiere Dios para sus vidas, pero saben una cosa, que no lo viven, no lo practican. Y lo único que hacen es precisamente lo que dice Santiago: vivir engañados solitos, o sea, autoengañados. Es muy peligroso vivir autoengañado. Todavía que le mientan, que le engañen, que lo transeen, pero vivir autoengañado. Que vaya y compre usted un carro que vale $100 en $10,000. Eso es ser autoengañado. Vayan ustedes conmigo al libro de Santiago y les voy a explicar lo que está diciendo Santiago. Y de ahora en adelante, cero autoengañado. ¿Ok? Digan amén. Amén. En el capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 21, vean ustedes cómo comienza diciendo este libro tan profundo y tan precioso. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Qué es eso? El mandamiento de Dios. ¿Qué trae el mandamiento de Dios? Dice el proverbista: trae paz, te aumentará bien, se convierte en medicina para vuestro cuerpo. No para nuestra alma, sino para nuestro cuerpo. Las enfermedades son más mentales que carnales. Es más importante la salud espiritual que la salud del cuerpo. Debemos de procurar más la sanidad espiritual que la del cuerpo, porque el cuerpo, ¡pum!, se va a ir. Y se va a desaparecer, se va a hacer polvo. ¿A poco cree que no? Así es, por muy bello y muy bella que esté, se va a hacer polvo. Vamos a seguir. Mas sed, ¿qué? Versículo 22, hacedores. ¿Qué significa ser hacedores? Practicantes de la palabra. Y no tan solamente oidores olvidadizos.
¿Qué dijo el hermano en el mensaje cuando salía de la puerta? Pues sabe qué diría. Estuvo muy bonito, pero no sé. Habló muy bonito, pero ya no me acuerdo de nada. Porque si alguno, versículo 23, oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere, escuche esto es lo precioso. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es de la libertad y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Fíjense ustedes, comienza diciendo Santiago acerca de lo que es la malicia. La malicia se refiere a los deseos y las intenciones malignas que tenemos dentro de nosotros. El hecho de que Santiago llame a los creyentes a ser hacedores y no tan solamente oidores, indica que todos los aspectos de su personalidad, de su estilo de vida, deberían de caracterizarse por la obediencia a Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Toda la personalidad del hombre tiene que ver con la obediencia. Todo el carácter del hombre, su estilo de vida, su forma de conducirse, su personalidad, todo eso se caracteriza por la obediencia a Dios. Y la palabra engañándoos es razonar y no justificarse. O sea, decir Dios engañándoos, a lo mejor usted llega a su mente, Dios mío, ¿para qué me engaño, hombre? Pues ¿a quién le voy a mentir yo? Si dice la Biblia que somos libros abiertos delante de Él. O sea, ¿para qué me cuido del hombre? ¿Para qué me estoy escondiendo de mi esposa? ¿Para qué hago esto si estoy delante de alguien que me está viendo, por Dios? De alguien que está delante de mí, que conoce mi corazón, que sabe lo que estoy haciendo. Y eso es lo que significa engañándonos, es aprender a razonar y a no justificarse. Es interesante esta palabra, Llévensela en su corazón, apúntenla y léanla todos los días. Esta palabra se empleaba en matemáticas para identificar todos los cálculos equivocados. O sea, los que profesan ser cristianos y se contentan con solo oír la palabra de Dios, con eso se conforman, están haciendo cálculos muy malos en su vida espiritual. ¿Por qué no cambia? Cuando dice la palabra considera, fíjese bien lo que dice el apóstol, cuando dice se considera, es una palabra enérgica en griego y significa mirar con detenimiento, mirar con cautela, a diferencia de una mirada casual. ¿Sí me van siguiendo? La palabra espejo. Los espejos del primer siglo no eran de vidrio, sino que eran metálicos, hechos de bronce, de plata, y los ricos lo hacían de oro. Los metales se martillaban hasta convertirse como en láminas, hasta que reflejaban la imagen de los objetos cercanos. Y aunque el reflejo pudiera ser bastante adecuado, estaba lejos de verse perfectamente como se pueden ver hoy. Y esto lo explica también el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, que la forma de mirarse como lo es ahora se le ven hasta las arrugas y las canas, hasta el mechoncito parado si se acerca a un espejo. En ese tiempo no era lo mismo. Antes solamente se miraba el reflejo, o sea, se medio peinaban, para que me entiendan.
Y dice el apóstol en 1 Corintios 13:12 que ahora vemos por espejo en oscuridad, o sea que no reflejaba la misma imagen de las cosas, porque no existía lo que nosotros ahora conocemos. Por eso, cuando comienzo a poner en práctica lo que entra en mi mente, y cuando yo comienzo a amar a Dios, Cristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Por qué me dices Señor, 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 si no haces lo que te estoy diciendo, si no haces mi voluntad? Fíjese bien lo que estaba diciendo Jesús. Tenemos que entender que para poder allegarnos a Dios necesitamos nosotros ver y ser conscientes de que lo que somos claramente delante de Él, estamos como delante de Él en un espejo y estamos mirando lo que somos. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos esta visión? Nos engañamos a nosotros mismos. Y una de las tragedias más grandes del cristianismo es no comprender cuándo es que verdaderamente amas a Dios o cuando no lo amas. O sea que ni siquiera sabes si amas a Dios. ¡Qué tragedia! Que ni siquiera estés seguro de que eres salvo. Dios mío, lloren en los altares si esto está pasando con ustedes. Proverbios 4:4 dice: y el que me enseñaba me decía, mantenga tu corazón mis razones. Escuche esto, qué preciosa es la Biblia. El que me enseñaba me decía: mantén tu corazón en mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Notemos la relación que existe entre la vida y la obediencia. ¿Será a lo mejor que eso me va a hacer a mí vivir 100 años o 120 años? ¿Se referiría a la vida física? De ninguna manera. Cuando Él dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos explica que es una vida con propósito la que comenzamos a vivir. Es una vida con gozo, es una vida con paz, es una vida que tiene dirección, es una vida que tiene propósito, es una vida que nos dice: no tengan miedo porque ustedes ya están asegurados para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, la vida eterna, es la mejor herencia que podemos nosotros recibir de Cristo, aunque vivamos 30 años nomás en esta tierra. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la vida que menciona, y esta vida nada más la tienen los que viven en la obediencia a la palabra de Dios. Uy, 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 qué precioso. Esta vida la tienen solamente los que viven en la obediencia. En Deuteronomio capítulo 4, quiero que vayan ustedes conmigo. Vemos tres cosas importantes que están relacionadas con el versículo 21 del capítulo 14 del libro de Juan. Y ustedes lo van a ver conmigo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. Escucha. Número 1, escucha. Escucha y escucha. No dejes de escuchar, no dejes de leer la palabra de Dios. Después, oye Israel, escucha los estatutos y derechos que yo te enseño para que los ejecutes, no más para que los oigas. ¿Qué significa ejecutarlos?
ponerlos en práctica. Y después vivirás. Fíjese bien, 3 cosas importantes. Aquí vemos: escuchar, oír en el hebreo significa obedecer. Me imagino que no lo sabían, ¿verdad? Apúntenlo. Escuchar o oír en el hebreo significa obedecer. ¿Por qué gentes que oyen lo mismo que otras personas cambian y otras no cambian? ¿Por qué personas que oyen lo mismo de este lado y personas que oyen lo mismo de este otro lado, unas cambian y otras no cambian? ¿Cuál es el problema? Porque el de este lado siguen lo mismo y el del otro lado hace cambios en su vida. Hay mucha gente que va a la iglesia y qué bonito, qué bonita la prédica, qué bonita la enseñanza, pero nunca les llega al corazón. Jamás viven lo que oyen. Nunca viven lo que oyen. Jamás la palabra transforma sus vidas. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Hay jóvenes que siguen acostándose con su novio, con su novia, adultos con su amante, y dicen: ¿qué importa lo que la Biblia diga? Y no cambia. Dios nos ayude en este día. He dicho la verdad, para que cada uno de ustedes considere y ponga en su mente y en su corazón si realmente estás en la obediencia. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Padre Celestial, ¿y dónde está? Incline su rostro. Señor, 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 enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer. Enséñame a obedecer.